las diapositivas. Ustedes me indican si están visualizando. ¿Sí la estamos visualizando? Bueno, entonces esta es nuestra tercera sección, réplica de cifras de primera matrícula. El tema son cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamiento. Recuerden que este cifras de primera matrícula sí tiene puntuación. Entonces, este tiene una puntuación de 10 puntos. Y quien les habla, su tutora, Nora Jacqueline Granaz. Bueno. ¿Qué vamos a visualizar en esta sección? Entonces, vamos a mirar qué es un cuantificador, las proposiciones categóricas, razonamiento inductivo y razonamiento cuantitativo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, nuestro objetivo general, aplicar los conceptos fundamentales de cuantificadores, proposiciones categóricas, razonamiento cuantitativo y razonamiento deductivo e inductivo. Y nuestros objetivos específicos, entonces, identificar las características de un cuantificador y su clase, reconocer la utilidad del razonamiento cuantitativo en la vida profesional, identificar las características de los tipos de razonamiento y su aplicación. Y como último, realizar el taller evaluativo. ¿Qué tanto hemos aprendido de la sección de hoy? Bueno, ¿por qué son importantes los cuantificadores? Entonces, porque nosotros desde que comenzamos a hablar, entonces comenzamos a identificar cantidades, ¿cierto? Algunas cantidades que nosotros comenzamos a identificar es como hay muchos, hay pocos o hay algunos. ¿Sí? Aquí nos representan, esos serían, hay muchos frutos en el árbol. Aquí me estarían representando, hay algunas monedas en la alcancía. Y aquí cuando aparece con este signo de admiración, hay un solo dulce en el frasco. Entonces, este símbolo me va a representar todo o ninguno. Entonces se nos parece a una ¿qué? A una A mayúscula mirando hacia arriba. Entonces, este símbolo nos va a representar a todos o a ninguno. Y él se lee para todo. Y este que aparece aquí es una E mayúscula mirando hacia la izquierda, nos va a representar para algunos o algunos. Y esta misma E que aparece en mayúscula mirando hacia la izquierda con un signo de admiración me va a representar existe único. Entonces, en este caso existe un único dulce en el frasco. Entonces, esos cuantificadores pues me van a representar ¿qué? Cantidades. Entonces podemos expresar si hay muchos, si hay pocos, si no hay o si hay uno solo. Bueno. Los cuantificadores entonces los vamos a clasificar como universal o como existencial. Cuando hablamos de un cuantificador universal es cuando hablamos de todos o de ninguno. ¿Sí? Todos cumplen la característica o ninguno cumple la característica. Y la forma simbólica, como lo vamos a utilizar, entonces aquí sería. Esta mayúscula mirando hacia arriba, entonces me va a representar la palabra todos o la palabra ninguno. Entonces aquí se leería, para todo X que pertenece a un conjunto, llámese ese conjunto U, puede ser un universal, cumple ciertas características. Y entonces, ¿cómo se lee? Para todo X se cumple P de X. P de X entonces viene a ser la ¿qué? La característica. Y el otro tipo de cuantificador es el existencial o particular. Entonces lo puede llamar existencial o particular. Entonces este hace referencia a algunos
elementos. Entonces quiere decir que algunos elementos cumplen con esa característica. Y esa característica es lo que nosotros conocemos como el predicado de la proposición. Y cuando utilizamos el existencial, entonces utilizamos la E mayúscula mirando hacia la izquierda. Y ella, ¿cómo se lee? Existe X que pertenece a un conjunto, que en este caso se llama A, que cumple ciertas características. Y por eso se lee así. Existe al menos un X que cumple P de X. Recordemos que P de X es que la característica y dentro de la proposición viene a ser el predicado. Entonces recordemos que si vamos a utilizar un universal, utilizamos la letra A mayúscula mirando hacia arriba. ¿Y para qué palabras las vamos a utilizar? ¿Para todos o para ninguno? Y el existencial o particular vamos a utilizar la letra E mayúscula mirando hacia la izquierda. Recuerde que cada uno de sus tutores en la plataforma que se maneja aquí en la universidad, entonces ellos les dan materiales, ¿cierto? Para que ustedes estudien. Dentro de ellos aparecen los objetos virtuales de aprendizaje, donde viene especificado todo eso que yo les estoy diciendo aquí. Entonces, ahí les dicen, parten desde qué es un cuantificador, qué tipos de cuantificadores existen, y desde cuándo se está comenzando a utilizar esa palabra de cuantificador. Bueno, aquí un pequeño resumen. Entonces, los cuantificadores, recordemos que pueden ser universales o pueden ser existenciales o particulares. Este símbolo de A mayúscula, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Cuando aparezca la palabra todos, todo, ningún, ninguno. Y esta E mayúscula mirando hacia la izquierda, ¿cuándo la vamos a utilizar? Cuando aparezcan las palabras algunos o algo. Entonces, por la palabra que usted va escogiendo este símbolo, ya sea para el universal o ya sea para el particular. Entonces, recuerden que nosotros podemos trabajar esas proposiciones en lenguaje natural o en lenguaje simbólico. Aquí en nuestro lenguaje natural, todos los estudiantes traen los materiales. Entonces, como aparece la palabra todos, por eso utilizamos la A mayúscula mirando hacia arriba y X me estaría representando los estudiantes. Entonces, para todo X, o sea, para todo estudiante que pertenece a sea la universidad, a una institución educativa, ¿sí? ¿Qué pasa con esos estudiantes? Esos estudiantes traen los materiales. Eso es lo que nosotros conocemos como el predicado. En este caso, la característica que estamos mirando en los estudiantes que traen los materiales. Pero además de la cantidad en esas proposiciones, nosotros también podemos mirar la cualidad. Cuando hablamos de la cualidad, quiere decir que ella puede ser positiva o puede ser negativa, o puede ser afirmativa o puede ser negativa. ¿Cómo vamos a diferenciar si es afirmativa o negativa? Entonces, por este símbolo del no, que aparezca dentro de la proposición el no. Entonces, ustedes dirían, como tiene la palabra todos, es un universal. Y como tiene la palabra no, es un universal negativo. ¿Sí? Entonces, en lenguaje natural quedaría, todos los estudiantes no traen los materiales. Esa sería una manera. O iniciar, ningún estudiante trae los materiales. Entonces, lo puede escribir de cualquiera de estas dos formas. ¿Sí? ¿Cuál sería la más correcta? Ninguno. Estudiante trae los materiales. Y aquí aparece la forma simbólica. Entonces, cuando la proposición es negativa, aparece este símbolo que se había trabajado en la primera parte, ¿cierto? De las proposiciones. Que recordemos que los conectivos, entonces el de negación. Entonces, podemos utilizar este símbolo de negación o el que utilizábamos para la ñ, cualquiera de los dos. O usted puede escribir la palabra no también. Entonces, en el lenguaje simbólico, entonces, ¿cómo quedaría? Como aparece ningún, volvemos, utilizamos la A mayúscula mirando hacia arriba. Recordemos que X aquí serían los estudiantes. Entonces, ningún estudiante trae los materiales. O aquí lo podríamos leer así. Todo estudiante
no trae los materiales. Entonces, recuerden que pueden escribirla cualquiera de esas dos formas. Ahora, si mi cuantificador es existencial, ¿cómo sé que es existencial? Por las palabras con las que inician, algunos o algunos. En este caso, algunos estudiantes traen los materiales. Como no trae la palabra no, quiere decir que es un existencial afirmativo. Y la forma simbólica, entonces, como es un existencial, coloco la E mayúscula mirando hacia la izquierda, X me está representando a los estudiantes, entonces algún estudiante trae los materiales o algunos estudiantes traen los materiales. Ese sería el lenguaje simbólico. Y ahora si quiero la misma asistencial, pero la quiero negativa, entonces le agrego la palabra no. Entonces, algunos estudiantes no traen los materiales. Entonces, las proposiciones puede clasificarlas por cantidad, como universal o existencial, y si tiene la palabra no, negativa, y si no la tiene, afirmativa. Entonces, aquí la forma simbólica sería, como trae algunos, coloco la E mayúscula mirando hacia la izquierda, algunos estudiantes que pertenecen a una institución no traen los materiales. Entonces puede colocar el símbolo de negación o puede escribir la palabra no. Bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Estamos entendiendo? ¿Sí está clara la información? Bueno, entonces sigamos. Ahora, resulta y pasa que con esas proposiciones categóricas que nosotros creamos, yo las puedo comparar a través de este cuadro de oposición. Este cuadro de oposición me va a decir qué tipo de relación existen entre las proposiciones y me las va a clasificar por letras. Entonces, las letras que se van a utilizar sería la A, la E, la I y la O. ¿Cómo vamos a leer este cuadro? Entonces, las universales las vamos a colocar en la parte superior del cuadro y las particulares o existenciales las vamos a colocar en la parte inferior del cuadro. Ellas siempre inician de forma afirmativa y después coloco las negativas. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, la A, ¿quién es? Todo estudiante es romántico. La E, ningún estudiante es romántico. Las dos son universales. ¿Cómo sé que son universales? Ah, por la cantidad. ¿Sí? Entonces, este tiene todo, por eso sé que es universal, y este tiene ningún, por eso sé que es universal. Pero recuerden que ya las puedo clasificar por la cantidad o la cualidad. Entonces, en este caso, como no tiene la palabra no, sería afirmativa, y esta como inicia con ningún, quiere decir que es negativa. Ahora, para las particulares, algún estudiante es romántico. Como inicia con la palabra algún, ya sé que es una proposición existencial y como no tiene la palabra no, sé que es afirmativa. Y en esta, algún estudiante no es romántico, entonces tiene la cantidad de algún, por eso es particular, y como tiene la palabra no, entonces sé que es particular negativo. Esa es la manera como usted las va a clasificar. Ahora vamos a mirar qué tipo de relación tiene. Entonces, si las dos son universales, entonces digo, en esta misma línea digo que son contrarias. Si una es universal positiva y la otra particular positiva, digo que son subalternas. Si la una es negativa universal y negativa particular, les digo que son subalternas. Si las dos son particulares, una positiva y la otra negativa, les digo que son subcontrarias. Pero si una es universal positiva y la otra es particular negativa, digo que es contradictorio. O si una es universal negativa y la otra particular positiva, digo que son contradictorios.
Entonces, ustedes tienen que fijarse cómo están ubicadas dentro de este cuadro de oposición y de acuerdo a eso usted dice qué tipo de relación existen entre las proposiciones. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda o ha quedado algo entendido. ¿Sí me están escuchando? Señora, no tengo ninguna duda. Por ahora, hasta el momento, todo bien. Bueno, muy bien. Gracias. Bueno, ahora seguimos aquí. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que hemos estudiado, vamos a hacer un primer ejercicio. Dice, completar el argumento con el cuantificador adecuado de tal manera que sea verdadero. Entonces, vamos a colocar el cuantificador. ¿Sí? Entonces, recordemos que los cuantificadores pueden ser universales o pueden ser particulares. Aquí dice, los carros tienen llantas. ¿Le colocarían un universal o un particular? Pues yo creería que universal. Un universal. Entonces deberíamos colocarle la palabra todo. ¿Sí? Porque me están diciendo que sea verdadero. Y eso es verdadero, sí. Todos los carros tienen llantas. Entonces, este sería un universal. Y recordemos que como no tiene la palabra no, entonces sería un universal positivo. ¿Y hasta qué le colocaríamos? Aves no vuelan. ¿Qué cuantificador le colocaríamos? ¿Universal o particular? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Particular algunas? Algunas, sí. ¿Por qué? Ah, porque sabemos que las gallinas son aves, ¿cierto? Pero ellas no vuelan. Muy bien. Entonces, no, esa característica no la cumplen todas las aves. Y esta, en este caso, como le utilizamos la palabra algunas y además tiene el no, usted diría que es una particular negativa. Bueno, ahora vamos a definir la simbología del argumento con respecto a la lectura. Entonces, todos los carros tienen llantas. Entonces, como es un universal, ¿qué utilizamos? ¿La A mayúscula mirando hacia arriba o la E mayúscula mirando hacia la izquierda? La La A mayúscula, ¿cierto? Entonces, utilizaríamos esto. Entonces, ¿cómo quedaría? Este me está representando la cantidad. Todo, en este caso estamos hablando, X serían los carros. Todo carro tiene llantas. Muy bien, ese sería el lenguaje simbólico. Y esta, como es algunas o algún, entonces utilizamos ¿cuál? La A mayúscula mirando hacia arriba o la E mayúscula mirando hacia la izquierda. E mirando a la izquierda. Muy bien. Entonces aquí estaríamos diciendo, con esto estaríamos diciendo, algunas, aquí estamos hablando de aves, no vuelan. Muy bien. Entonces esta sería lenguaje natural, lenguaje simbólico. Bueno, además, bueno, estas son proposiciones. ¿Cuál es la estructura de una proposición? Entonces, una proposición tiene una cantidad que puede ser universal o particular. Tiene un sujeto, que en este caso el sujeto serían los carros y en este caso el sujeto serían las aves. Tienen un verbo, que en este caso sería tienen. Y aquí el verbo sería no vuela. ¿Sí? Y tienen un predicado, que en este caso el predicado sería llantas. ¿Sí? Entonces, repito, tienen una cantidad, un sujeto, un verbo y un predicado.
En este caso, esta solamente llega hasta el verbo, pero generalmente todas, casi todas tienen predicado, ¿sí? Cuando la escribimos de forma completa. Bueno, ahora vamos a identificar si el argumento corresponde a un cuantificador universal afirmativo, universal negativo, cuantificador existencial afirmativo o negativo. Entonces, en esta habíamos dicho que le habíamos asignado la palabra acá. Todos, universal. Todos, universal. Muy bien. Y entonces, como es un universal, entonces decimos que es un universal afirmativo. ¿Por qué es afirmativo? Porque dentro de la proposición no aparece la palabra no. Entonces, si no aparece la palabra no, usted de una vez dice es afirmativo. ¿Y cómo sabe que es universal? Por la cantidad que puede aparecer. Todos, todo, ningún, ¿cierto? Y esta habíamos dicho que era algunos. Entonces sería que, como tiene cantidad algunos, entonces decimos que es particular. Y como tiene la palabra no, sería particular ¿qué? Negativo. Negativo. Entonces este sería un cuantificador existencial negativo. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en esta tercera tarea. ¿Sí? Lo que estamos haciendo aquí, eso mismo, lo tienen que replicar en los ejercicios que les dejaron. La vez pasada, bueno, la reunión de la vez pasada, pues me dijeron que todavía no han iniciado forma con esta guía, ¿cierto? O ya les entregaron material para trabajar. Ya terminaron aplicación de teoría de conjuntos, ¿cierto? Entonces siguen con cuantificadores. ¿Sí ven? Bueno, entonces seguimos. Ahora, las proposiciones, vamos a clasificar estas proposiciones categóricas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo las vamos a clasificar? Recuerden que la clasificación la puede hacer por la cantidad y por la cualidad. Entonces, aquí miramos. Repasemos aquí. Entonces, esta proposición, todas sería la cantidad. Las frutas sería el sujeto. Son sería el verbo y el predicado o característica hace. En esta, la cantidad sería algunas. El sujeto sería fruta. No son sería el verbo. Y ácidas sería el predicado o característica. Entonces vamos a clasificarla. La primera, ¿cómo la clasificarían ustedes? Entonces recordemos que lo podemos hacer por la cantidad y la cualidad. ¿Cómo la clasificarían? Todas las frutas son ácidas. Universal afirmativa. Universal afirmativa. Entonces esa sería universal afirmativa. Y algunas frutas no son ácidas, serían particular. Negativo. Particular negativo. Particular negativa. Espera. Bueno, voy a salir aquí un momentico de la presentación porque me hizo falta aquí una cosita en este cuadro. Aquí tengo que escribirla completa. Y, entonces ahora ustedes aquí tendrían que llenar este cuadrito, que es la estructura que tiene una proposición. Entonces, inician por el cuantificador. El cuantificador, por ejemplo, de P sería toda. El sujeto lo escribimos, si viene con el artículo, entonces hay que escribirlo con la fruta. El verbo son y el predicado o
característica ácidas. Entonces, este cuadro ustedes también dentro de la actividad lo tienen que llenar. En este, algunas frutas, el sujeto, el verbo no son, aquí me había faltado escribir el no son. Entonces hay que escribirlo completo, tal cual como aparece en el cuadrito. Y luego la característica ácida. Entonces, conclusión, esta es la estructura de una proposición. Entonces, que tiene una cantidad, tiene un sujeto, tiene un verbo o cópula, también la pueden encontrar, y tiene un predicado o una característica. Esa es la clasificación de la estructura de una proposición categórica. Entonces, estos cuadritos ustedes los tienen que llenar también. Bueno, muy bien. Y ahora vamos a mirar, de acuerdo a la clasificación que nosotros hicimos, cómo quedaría en nuestro cuadro de posición. Entonces dijimos, todas las frutas son ácidas, ¿cierto? Entonces dijimos que era como universal, afirmativo. Y la otra era, algunas frutas no son ácidas. Entonces sería particular negativo. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer aquí? Eso lo vamos a colocar en este cuadro. ¿Sí? Y este cuadro, recuerden que inicia en la parte superior las universales y en la parte inferior las particulares. Ellas siempre inician afirmativa, entonces va de lo afirmativo a lo negativo, de lo afirmativo a lo negativo, y cada una de ellas está asociada con una letra. Para la universal positiva, la letra A, universal negativa, la letra E, particular positiva, la letra I, y particular negativa, la letra O. Entonces, en este caso, nosotros vamos a ubicar el valor de P y el valor de Q. Entonces, en este caso, el valor de P serían todas las frutas son ácidas, estaría en A, y la otra, algunas frutas no son ácidas, estaría por aquí el valor de Q. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? De acuerdo a la ubicación, entonces ustedes dicen, aquí está P y aquí está Q, entonces serían como la relación. Mira, ahí se la estoy mostrando. Contradictorio. P es contradictorio. Bueno, voy a reforzarles aquí un poquitico. Me voy a ir aquí para Paint. Aquí yo les traje este cuadrito de oposición. ¿Sí? Entonces es para mostrarles. Si yo tengo P aquí, digamos que P está en el primer cuadrito, es universal positiva, y Q está en el segundo cuadrito, universal negativa. Entonces la relación, ¿cómo la va a mirar? De acuerdo a donde quede el ubicado. Entonces voy a mirar la relación de P a Q. Entonces usted dice que son como. Ahí dice la palabra. La alcanzamos a leer ahí. Contradictorios, profe. Contrarias, mire. Entonces, si una es universal positiva y la otra universal negativa, entonces la relación son contrarias. Lo que usted mira es dónde quedó ubicada. ¿Listo? Bueno, esa sería una opción. Ahora, supongamos que P está aquí y Q está aquí. Entonces usted dice, la clasifiqué como universal positiva y esta como particular positiva. ¿Cómo es la relación? Entonces usted la mira. De acuerdo a donde esté ubicado Q. ¿Cómo es? Aquí está la palabra. Subalterno. Subalternos. Profe, Entonces pero es de siempre, acuerdo perdón, donde vaya acá. profe, siempre va a estar, Sí, siempre va a ser contradictorios en esa parte, siempre va a ser ese cuadrito exacto así. sí, tienen que aprenderse el orden. Lo que Ok. cambia es la ubicación porque de acuerdo a lo que las proposiciones que les den a ustedes. Sí, ¿Sí? claro, claro, Pero claro, sí, el señora. cuadro siempre va a aparecer de esa manera. Bueno, vamos a mirar otra. Supongamos que P está ahí
Y bueno, ya hice, bueno, vamos a quitar a P de ahí también. Entonces vamos a suponer que P está aquí y Q está aquí, de acuerdo a la clasificación que usted haga. Entonces se va a mirar cómo es la relación de estas dos proposiciones. Entonces mira, cómo es la relación. Aquí está, Subcontrarios. su contrario. Entonces es de acuerdo donde queden ubicadas sus proposiciones. ¿Sí? Ahora, supongamos que Q no está ahí, sino Q está aquí. Entonces usted mira la relación que hay entre P y Q. ¿Cómo son? Si P está ubicado aquí y Q está ubicado Contradictorios. aquí, contradictorio. Entonces, tienen que aprenderse ese cuadrito y a ustedes como les entregan ese cuadrito, el cuadrito va a ser para todo lo mismo. ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Las proposiciones que les den, las van a ubicar y van mirando el tipo de relación. Y al final, si quieren reforzar, entonces tiene una relación contradictoria o tiene una relación contraria o tiene una relación subcontraria o tiene una relación subalterna. Pero es de acuerdo a dónde, a donde quede ubicado las proposiciones. Bueno, les quería reforzar ahí esa partecita para que no nos quede así en el aire. ¿Listo? Bueno, muy bien. Y entonces por eso aquí nuestras letras serían la A universal positiva y la O particular negativa. Entonces la relación es contradictoria. Y pueden reforzar aquí en la parte inferior, es decir, se clasifican como contradictorias. Pero depende de la ubicación que queden dentro del cuadro de oposición. Ese cuadro siempre va a aparecer en ese mismo orden. Entonces, repito, las universales en la parte superior, la universal positiva con la letra A, universal negativa con la letra E, particular positiva con la letra I y particular negativa con la letra B. De acuerdo a la ubicación, ustedes van mirando la relación. Eso también lo tienen que hacer dentro de esta tercera tarea. Bueno, muy bien. Entonces ahora sí vamos a iniciar con el razonamiento. Entonces, ¿qué nos permite el razonamiento cuantitativo? Nos permite encontrar soluciones de manera lógica y sencilla a problemas cotidianos a través de proporcionalidad, porcentaje, análisis de series, secuencias, entre otros. Entonces vamos a mirar qué tipo de razonamiento nosotros podemos realizar. El primer razonamiento que nosotros podemos realizar sería un razonamiento deductivo. ¿Qué características tiene este razonamiento deductivo? Que parte de una premisa general y conduce a una conclusión específica. Se utiliza para comprender fenómenos con base en las leyes o principios que los definen. Y sus conclusiones se consideran válidas siempre y cuando las premisas sean verdaderas. Entonces, si partimos de algo que es verdadero, la conclusión es válida o es verdadera. Esas son las características de un razonamiento deductivo. El otro tipo de razonamiento sería el inductivo. El inductivo se caracteriza porque parte de lo particular a lo general. Entonces, se consideran varias premisas que están basadas en las experiencias individuales y se extrae algo principal o se llega a la conclusión. Pero ella tiene una probabilidad de que esa conclusión se cumpla o no. También está asociado con la vida cotidiana. Entonces, los razonamientos inductivos son muy útiles y frecuentes en la ciencia y en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque nosotros a través de la experiencia ya podemos tomar decisiones pero informadas, ¿cierto? Entonces, si nosotros tuvimos una mala experiencia realizando alguna actividad, entonces vuelve y se nos presenta los mismos casos con las mismas condiciones, entonces nosotros ya en ese momento podemos tomar una mejor decisión que antes de haber
tenido esa experiencia. Entonces, por eso este razonamiento inductivo, pues a veces me sirve como base para tomar decisiones en esas mismas condiciones. Bueno, vamos a mirar un ejemplo de razonamiento. Entonces, por ejemplo, ayer llovió en la ciudad de Pamplona, hoy también está lloviendo, por lo que es probable que llueva más. Entonces, de acuerdo a eso, pues vamos a identificar las premisas y la conclusión. Entonces, ¿qué es una premisa? Entonces, una premisa está compuesta por proposiciones. Esas proposiciones pueden ser simples o pueden ser compuestas. Las simples no tienen conectivo y las compuestas sí. Entonces, comenzamos a leer aquí. Ayer llovió en la ciudad de Pamplona. ¿Qué encontramos aquí? Un signo de agrupación, ¿cierto? De puntuación, perdón. Un signo de puntuación, que es la coma. Entonces, ayer llovió en la ciudad de Pamplona. Cuando usted encuentre una comita, quiere decir que esa sería su primera premisa. Entonces, la primera premisa sería, ayer llovió en la ciudad de Pamplona. Continuamos. Hoy también está lloviendo. ¿Qué encontramos? Nuevamente la coma, es un signo de puntuación. Quiere decir que esa sería mi segunda premisa. Entonces nosotros la vamos a colocando así. La primera premisa, ayer llovió en la ciudad de Pamplona. Segunda premisa, hoy está lloviendo. Por lo que es probable, entonces aquí ya sería la conclusión. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a estos 2 días llovió, entonces usted dice, probablemente siga lloviendo. Entonces, esta sería la conclusión, por lo que es probable que llueva más. Esto también lo tienen que hacer dentro del trabajo, identificar las premisas y la conclusión. Entonces, con las premisas, esas premisas me ayudan a llegar a esta conclusión que yo hago. De acuerdo a eso, por favor, vamos a decir qué tipo de razonamiento es, deductivo o inductivo. ¿Quién me dice? Recordemos que el deductivo parte de lo general a lo particular. Estas premisas son verdaderas, o sea que la conclusión tendría que ser también verdadera o válida. Mientras que el inductivo parte de lo particular, llega a lo general. Generalmente esas premisas están basadas en la experiencia, pero tiene una probabilidad de que la conclusión se cumpla o no. Entonces, de acuerdo a esas características, ¿cómo ese argumento, cómo lo clasificarían ustedes? ¿Como inductivo o como deductivo? Entonces, escucho. ¿Cómo lo clasificarían ustedes? Profe, sería deductivo porque deduce que o sea, según los datos, deduce que es la conclusión. Bueno, en este caso me están diciendo, no me están hablando de todos los días, mire, me están diciendo ayer, por ejemplo, hoy estamos a sábado, entonces ayer era ¿qué? Viernes. El viernes llovió en la ciudad de Pamplona. Hoy sábado también está lloviendo. Entonces probablemente mañana domingo también llueva. Entonces, mire, aquí en este caso no me están tomando todos los elementos, en este caso no me están tomando todos los días de la semana, están tomando algunos días de la semana. ¿Sí? Entonces aquí lo están haciendo es bajo la experiencia, ¿cierto? Estoy viviendo en la ciudad de Pamplona y me estoy dando cuenta, estoy observando cómo está el clima. Pero aquí en Pamplona es impredecible. ¿Por qué? Porque puede que llueva, puede que no llueva.
Entonces aquí este sería inductivo. ¿Sí me entendieron el por qué? Porque no estoy tomando todos los días, ni siquiera de la semana ni el mes. Estoy tomando como referencia son algunos días. Y se parte de observaciones del clima de Pamplona en algunos días de la semana. Y se pretende llegar a la conclusión de tipo general. Pero eso no garantiza que al siguiente día llueva. Por eso no me garantiza el 100% de la conclusión. Esa es la característica de un razonamiento inductivo. ¿Sí lo entendimos el por qué? Sí, señora. Sí, señora. Entonces, bueno, muy bien. A ustedes también les van a dar algunos argumentos. Ustedes tienen que separar las premisas. Entonces, cada vez que vayan encontrando una comita, ¿cierto? Un punto, entonces hasta ahí va llegando las premisas. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Dice, si una persona vive en Canadá, entonces está en América del Norte. Juan vive en Canadá. Por lo tanto, Juan está en América del Norte. Entonces vamos a identificar las premisas y la conclusión. Pero recordemos que las premisas pueden ser conformadas por proposiciones simples o por proposiciones compuestas. Las proposiciones simples no tienen conectivos, mientras las proposiciones compuestas sí. Recordemos los conectivos. Implicación, doble implicación, o el sí, solo sí, el o, el y el otro conectivo que es el de negación. ¿Cierto? Bueno, si nosotros leemos aquí, si una persona vive en Canadá, mira, encontramos una primera proposición, pero la premisa va hasta el punto. Entonces, aquí está la segunda proposición, está en América del Norte, pero me están pidiendo las premisas. Entonces, escribo las dos proposiciones en una sola, porque tiene el conectivo sí, entonces. ¿Sí se acuerdan de ese conectivo? El sí, entonces. Que fue la primera guía. Las leyes de inferencia, los conectivos, implicación, ¿cierto? Mire, entonces esa sería nuestra primera premisa completa. Entonces, si una persona vive en Canadá, entonces está en América del Norte, hasta aquí, hasta el punto. Estaría mi primera premisa, conformada por una proposición compuesta, porque tiene dos proposiciones. Una persona vive en Canadá y está en América del Norte. Esas serían las dos proposiciones que están unidas por el conectivo sí. Entonces, ¿qué es el de qué? Implicación. La otra sería Juan vive en Canadá. Juan vive en Canadá. Y la conclusión es ¿cuál? Que Juan está en América del Norte. Entonces, cuando aparezca la palabra, por lo tanto, se concluye. ¿Sí? Entonces, ahí sigue la conclusión. Entonces, la conclusión es que Juan está en América del Norte. Y usted la va a escribir de esta manera. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo que con el anterior. Vamos a clasificar. ¿Cómo sería? ¿Inductivo o deductivo? Este sí sería deductivo, ¿cierto? Porque aquí una persona puede ser cualquiera que esté en Canadá. ¿Sí? Ya no me están especificando quién, sino ahí ya me lo están diciendo en forma general. Una persona, si una persona cualquiera, sea hombre, sea mujer, sea niño, ¿cierto? De cualquier edad, que viva en Canadá, entonces está en América del Norte. Entonces, en este caso, este sí sería deductivo. ¿Por qué? Porque se caracteriza porque inicia desde una premisa general y aplica a una segunda premisa con las mismas características y eso hace que la conclusión sea verdadera. Entonces, esos son los dos tipos de razonamiento. El inductivo, que está basado en observaciones o experiencias y parte de lo particular a lo general, o el deductivo, que son leyes
se consideran que esas premisas son verdaderas, entonces la conclusión, por lo tanto, es verdadera. Y esto sí es al 100%, esto sí ya no tiene probabilidad en el deductivo. Y parte de lo general a lo particular. Y vamos a hacer una prueba. ¿Listo? ¿Ya estamos preparados? Ustedes me van a ayudar. Listo, entonces vamos a iniciar. Entonces vamos a ir analizando una a una y las vamos contestando. Dice, Luisa debe resolver un ejercicio en donde le solicitan identificar cuantificador y cualidad de la siguiente proposición categórica. Recuerde que los cuantificadores los puedo clasificar por cantidad y por cualidad. Entonces, por cantidad puede ser universal, particular, y por cualidad, afirmativo o negativo. ¿Listo? Entonces, voy a leer. Algunos estudiantes de pensamiento lógico aprueban la tarea 0. Al identificar el cuantificador y la cualidad, la respuesta correcta que debe marcar Luisa es A. Cuantificador es universal y la cualidad estudiante. B. Cuantificador particular y la cualidad aprueba. Cuantificador universal y cualidad aprueba. Cuantificador particular y cualidad estudiante. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Que tomen la proposición que les dieron a ustedes y marquen la primera palabra, algunos. Cuando hablamos de algunos, ¿a qué cuantificador se refiere? ¿A universal o particular? Particular. A particular. ¿Qué significa? Que descartamos a A y a C. Y me quedo con estos dos, con el B o con el D, porque los dos son particulares. ¿Listo? Pero ahora vamos a mirar la cualidad. ¿Qué pasa con estos? Con estos, que la cualidad puede ser o aprueban o la cualidad puede ser estudiantes. ¿Ustedes por cuál se irían? Creería que aprueban. Muy bien, sería prueba. ¿Por qué? Porque estudiantes es el qué? El sujeto. ¿Cierto? Entonces, ¿qué están mirando en los estudiantes? Están mirando que aprueben. Entonces, esa sería la correcta. ¿Listo? Bueno, muy bien. Segundo, al observar la imagen sobre los cuantificadores, la expresión simbólica que representa el argumento, ningún equipo de fútbol colombiano ha ganado un mundial. Entonces, ¿qué les recomiendo aquí también? Que ustedes, dentro de la proposición que les den, en este caso, pues marquemos la primera palabra por la que inicia. Ningún. Entonces, ningún está asociado con cuantificador universal o particular. Con universal, muy bien. Y además me está diciendo que no han ganado, ¿cierto? Entonces, es negativo. Vamos a mirar entonces acá. Entonces, como es universal, este recordemos que es para el particular, descartada la A y descartada la C. Entonces me quedo entre la B y la D. Entonces, nos lo dieron en el lenguaje natural y ahora lo vamos a colocar en el lenguaje simbólico. Entonces debe iniciar con la A mayúscula mirando hacia arriba. Entonces, todo equipo
que pertenece a cualquier liga, ¿cierto? No, recuerde que ese se lee no, pero vuelve y aparece. No ha ganado un mundial. Y mire este, para todo equipo que pertenece a una liga, ese equipo no ha ganado un mundial. ¿Cuál escogerían entre la B y la D? ¿Por cuál se inclinarían más? ¿Por la B o por la D? Profe, ¿sería la D porque, o porque no, porque es que en la B se repite el no y está la negación ya en símbolo, Muy ¿no? bien. Muy bien. Entonces la tienen que escribir una sola vez. Muy bien. Esa es la cascarita ahí. Porque aparece el símbolo de negación que ya se lee como no y también aparece la palabra no. Entonces hay que escribirla una sola vez. Entonces, por eso la respuesta sería la D. Se la escriben una sola vez. Aquí pudieron haberla escrito así o haberle colocado la palabra. Muy bien. Esa es la razón por la cual es la D. Bueno, muy bien. Ahora aquí, la expresión simbólica. Existe un X que pertenece a P, tales que X no cuentan con un buen servicio de Internet, se lee. Entonces, recordemos que este es un particular y está asociado con algunos. Entonces, aquí, todo estudiante, tal que ese estudiante cuenta con un buen servicio de Internet. Todo estudiante tal que X no cuenta con un buen servicio de Internet. Entonces, miren aquí la palabra por la que inicia todo y todo, pero esto es un símbolo de ¿cuál? Particular, no universal. Del particular, no universal. Muy bien, entonces descartada la A y descartada la B. Entonces me queda entre la C y la D. Pero miren, este símbolo que me está representando. ¿Qué me está representando ese símbolo? La Negación. negación. La negación. O sea, me está diciendo que ese estudiante no cuenta con servicio interno. Entonces, aquí lo leemos. Existen algunos estudiantes tales que ese estudiante no cuenta con un buen servicio de Internet. Y aquí existen algunos estudiantes tal que ese estudiante cuenta con un buen servicio de Internet. Pero aquí me está diciendo es que no cuenta. O sea, la respuesta correcta sería la. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Porque señora. esta aparece es afirmativa y aquí esta es negativa. Bueno, muy bien. Ahora mire mi cuadro de oposición. ¿Y tú quieres La hablar? siguiente imagen que representa, ¿qué relación hay entre P y Q? Ahí me la están marcando en color azulito. ¿Qué relación tiene? Es contradictoria, ¿no? Contradictorio. Pero ese cuadro que me está representando, las características, la oposición entre las proposiciones afirmativas o las proposiciones negativas. La B, ¿no? Ajá, ese se llama un cuadro de oposición. ¿Sí? Entonces, el cuadro de oposición que hace, mirar la relación que existen entre las proposiciones. Muy bien. Entonces, cuando aparezca ese cuadro, se llama cuadro de oposición. Esa sería la respuesta. Ahora, de acuerdo a ese cuadro de oposición, si P es de tipo A, o sea, P estaría ubicado aquí, y Q es de tipo E, Q estaría ubicado aquí. ¿Qué tipo de relación existen entre las proposiciones? Contrarias. Muy bien, entonces sería 11. Porque usted marca P está aquí, Q está aquí, entonces la relación es contraria. Excelente. Ahora, dice,
Se tienen las siguientes proposiciones. P. Algunos estudiantes tienen dominio de las matemáticas. Q. Algunos estudiantes no tienen dominio de las matemáticas. De acuerdo a lo explicado en el cuadro de oposición, ¿cuál es el tipo de P y Q? ¿Cuál es la relación entre ellas? Seleccione dos respuestas. Entonces, recordemos aquí, me vuelvo acá a este lado. Entonces, me están diciendo que P está aquí, ¿cierto? Y Q estaría por acá. Primero, me están diciendo qué tipo de relación existe. ¿Qué tipo de relación existen entre P? Su contrario. Muy bien. Entonces, regresamos acá. Entonces, serían su contrario. ¿Y qué letras llevarían? Para P, ahí, y para Q, la O. ¿Se dieron cuenta? Entonces, miramos aquí. Entonces, para P, la I, para Q, la A. Ya no coinciden con las letras, ¿listo? Entonces, descartar. Para P, la I, para Q, la O. Mire, miremos el cuadrito. Para P, la I, para Q, la O. Ahí va bien, ¿cierto? Y me dice que son ¿cómo? Subcontraria. Subcontrarias. Entonces, esta sería. Bueno, aquí les aviso de una vez. En este, pues, solamente me permite seleccionar uno solo. Aquí me dice seleccione dos respuestas correctas, pero realmente me deja seleccionar uno solo, ¿no? Entonces, quizás esto, la puntuación no la tengamos completa porque él me dice que seleccione dos. Pero si ustedes se dan cuenta, mire, selecciono esta y me desactiva de una vez esta. Entonces me deja seleccionar solamente esta. Entonces, realmente esta es la única respuesta. Bueno, entonces, ¿estamos de acuerdo? Entonces, P sería la I, Q sería la O y son su contrario. Muy bien. Seguimos aquí. Según lo observado, analizar la siguiente situación e identificar el tipo de razonamiento. Andrea aprobó los primeros 6 semestres de contaduría y también aprobó el séptimo semestre de contaduría. Los estudiantes que aprueban más de 7 semestres tienen alto grado de probabilidad de graduarse de sus carreras. Aquí también tienes el mismo problemita que me dice que seleccione dos, pero realmente me deja escoger una sola. Entonces quizás no podamos obtener la puntuación completa. Bueno, entonces, de acuerdo a esta proposiciones o argumento lógico, ¿qué tipo de razonamiento sería? Inductivo, deductivo, cuantitativo, ninguna de las anteriores. Vuelvo y se los leo. Andrea aprobó los primeros 6 semestres de contaduría y también aprobó el séptimo semestre de contaduría. Los estudiantes que aprueban más de 7 semestres tienen alto grado de probabilidad de graduarse de sus carreras. Para ustedes, ¿qué sería? Inductivo, deductivo, cuantitativo, ninguna de las anteriores. Deductivo, profe, podría ser. Inductivo, ¿no? Inductivo. ¿Por qué? Porque mire, aquí ya me está especificando una sola persona. Me está hablando solamente de Andrea. Pero puede que otra persona que estudie contaduría no tenga esas mismas características de Andrea, ¿cierto? Puede ser que esté con materias de semestres anteriores, o sea, que no vaya en línea. Entonces, esto lo están haciendo es con la experiencia que ha tenido Andrea, por eso es inductivo. Aquí realmente pues sería inductivo cuantitativo, pero mire, pasa el mismo problema. ¿Sí? Me desactiva eso. Entonces, realmente me deja seleccionar una sola. Entonces, sería inductivo cuantitativo, sí, porque aquí me dice seleccionar respuesta, pero me deja de seleccionar una sola. Entonces, por eso no vamos a obtener la puntuación total. Bueno, seguimos aquí. Dice,
Una familia está conformada por 10 miembros. Si María es la única mujer, ¿cuántos hermanos tiene? A, 4, B, 6, C, 3 o D, 7. ¿Cuál sería la respuesta correcta? 7, ¿no? 7, muy bien, porque 7, sacando al contamos a papá y la mamá. María y descontamos al papá y la mamá. Muy bien. Esa es la lógica, ¿cierto? Bueno, la siguiente. 8 obreros han tardado 24 horas para pintar una casa. ¿Cuánto tiempo tardarán 4 obreros para hacer el mismo trabajo? Entonces, mire, a más obreros, menos tiempo. A menos obreros, más tiempo. ¿Cuánto sería? Se duplicaría el trabajo. 48. ¿Cuánto sería? 48. 30. Ay, sí. ¿Sí? Y la última. El doble de un número aumentado en 8 es igual a 46. ¿Cuál es el número? Entonces, aquí como me dan las posibles respuestas, ustedes van haciendo, trabajando con esa respuesta. Es una manera, ¿sí? Entonces, usted dice, el doble de 15, por ejemplo, ¿sería cuánto? 2 por 15, 30. 30. 30. Y si le sumo 8, ¿me quedaría? 38. 38. Y me tenía que dar 46, o sea que 15 Se descarta. se descarta. Y así sigo haciendo. Si lo hago con 19, el doble de 19 sería 38. y le sumo 8, 46. 46. O sea que la respuesta correcta sí es La C. 19. Listo, y enviamos nuestras respuestas. Vamos a ver los resultados. Ya les conté el por qué no obtuvimos los puntos completos, porque decía que seleccionara 2, pero no me dejaba seleccionar 2. ¿Sí? Pero realmente ahí nos merecíamos los 20 puntos. Bueno, y entonces comenzamos a revisar. La primera nos quedó bien, la segunda también, la siguiente también. Y nos va a presentar problema es en la donde nos decía que escogiera 2. En esta, ¿sí? Porque nos decía seleccione 2, entonces por eso nos valió un puntico. Pero ya es por la prueba, no es por nosotros. Bueno, y la siguiente también. ¿Sí? Bueno, muy bien. Y esta también nos quedó bien, que era 19. Bueno, muy bien. Y pues esto sería lo... ¿Listo? Y muchas gracias por su asistencia. Ese sería pues el... Voy a dejar de grabar. Yo estaba